Buenos días, es un gusto conocerla y también agradecerle por la oportunidad de poder llevar a cabo esta entrevista y también al maestro Tomás por ponerme en contacto con usted. Reconocemos su disponibilidad y disposición para contestar esta serie de preguntas relacionadas con la alfabetización, siendo usted escogida como experta en el tema. La entrevista se lleva a cabo con el fin de conocer las concepciones que tienen los expertos en el tema de la alfabetización y sus experiencias al investigar esta área. Gracias por participar en este estudio. Y como ya se lo ha comentado el maestro Tomás, esta entrevista tiene fines de investigación y por ello estaré grabando la entrevista y posteriormente será subida al canal de YouTube del equipo de investigación, lenguaje, discurso y educación. Asimismo, esta entrevista será sistematizada y analizada para difundir a través de medios académicos como congresos y en artículos de revista. Y también será de ayuda con el proceso de publicación de mi tesis de investigación. Y bueno, si me permite, comenzaré con algunas preguntas relacionadas con sus datos generales como investigadora. Ok. Primeramente, me gustaría preguntarle si forma parte de algún equipo de investigación o red académica. Sí, actualmente estoy trabajando en el grupo de investigación en producción escrita y lectura. GIPELEC es un grupo de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En este grupo vengo trabajando desde hace 8 años. Discúlpame, no te estoy escuchando. Ay, disculpe, tenía el micrófono apagado. La siguiente pregunta es, ¿cuántos años se ha dedicado al estudio de la alfabetización? Bueno, digamos que yo empecé a trabajar en este tema de lleno desde el año 2010, que fue el año en el cual ingresé a un grupo de investigación desde el cual abordamos la lectura y la escritura desde una perspectiva cognitiva. Entonces, estoy cumpliendo 13 años de estar investigando este tema. Por último, ¿cuáles son sus estudios? Nombre del grado. Bueno, yo tengo una licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Tengo también una maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y actualmente ya estoy por obtener mi grado de doctora en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahora doy inicio a las preguntas relacionadas con el tema de la investigación. Primero me gustaría que me respondiera, ¿qué es para usted la alfabetización como objeto de estudio? Bueno, yo te voy a dar estas respuestas desde mi experiencia como alfabetizadora, digamos, como docente en el ámbito de la educación superior. Para mí, la alfabetización es una práctica compleja que consiste en familiarizar a los estudiantes con los discursos propios de su ámbito profesional. Digo que es compleja porque este es un proceso que requiere acercar a los estudiantes en la medida en que los contextualizamos constantemente, digamos, en lo que son estas prácticas. Requiere también de una revisión de la validez de los conceptos que sustentan esas prácticas y una escogencia de los géneros discursivos que son propios de la disciplina. Entonces, digamos que es una cuestión compleja porque tiene que ser muy situada y muy específica para el ámbito profesional en el que se están formando los estudiantes. La segunda pregunta es, con base en su experiencia, ¿cuáles son las metodologías de la investigación que recomienda para el estudio de la alfabetización y por qué? Bueno, desde mi experiencia como investigadora, considero que las metodologías mixtas que tengan en cuenta el aspecto quali y quanti son ideales porque nos brindan lo mejor de los dos enfoques. Esto, a su vez, convierte la metodología mixta en un camino ideal para profundizar tanto en el avance que pueden llegar a tener los estudiantes en sus procesos de lectura y escritura, que eso considero yo se puede medir muy bien desde un enfoque cuantitativo, ¿cierto? Podemos hacer mediciones bien específicas de eso, pero también nos puede dar cuenta de la vivencia, de los significados que construyen los estudiantes durante esas prácticas, que eso pienso que es lo que puede abordar mejor un enfoque cualitativo, perdón. Volviendo al concepto de práctica compleja que te mencionaba recién, estos dos aspectos, el cualitativo y el cuantitativo, son fundamentales justamente para acercarnos a esa complejidad, porque no se trata solo de medir avances,
en lectura y escritura, sino de llegar a comprender la experiencia en sí que viven nuestros estudiantes en el proceso de alfabetización. La siguiente pregunta es, considerando su conocimiento teórico, ¿cuáles cree que son los factores familiares, educativos y políticos que influyen en la enseñanza de la alfabetización? Bueno, esa pregunta me parece muy importante porque la alfabetización, tanto la enseñanza como el aprendizaje, no se dan nunca en el vacío. Siempre se dan en un contexto y es necesario tener en cuenta ese contexto dentro del cual encontramos estos factores. En estos factores yo considero que hay elementos fundamentales. Entonces, por ejemplo, en el factor familiar están las posibilidades económicas, la escolaridad de los padres, las prácticas de lectura y escritura espontáneas que se dan en casa, el acercamiento a entornos donde se practique la lectura, etcétera. Digamos que esto es un aspecto muy importante. En cuanto al factor educativo, considero que hay un aspecto fundamental y es las prioridades de la institución, porque tenemos diferentes tipos de instituciones, por ejemplo, las instituciones confesionales, otras más de tipo técnico. Entonces puede que distintas instituciones tengan sus prioridades. Entonces pienso que ese es un factor muy importante para, o sea, que determina cómo se acerca a los estudiantes a la lectura y la escritura. Y otra cosa es la curricularización de estas prácticas de lectura y escritura. ¿A qué me refiero? A que se enseñen de verdad estas prácticas como en un paso a paso, cómo hacer, cómo elaborar un ensayo, cómo comprender un ensayo o una reseña, porque muchas veces se asume que los estudiantes deben desarrollar estas habilidades, claro que sí, como parte de su formación profesional, pero se asume como algo tan transversal que nadie se hace cargo de enseñarlo. Entonces, un factor fundamental es eso, curricularizarlo, es decir, incluirlo de manera explícita y hacerlo de forma explícita en las aulas. Otra cosa es la creación de necesidades en torno a la lectura y la escritura, que tiene que ver con hacerles conciencia a los estudiantes sobre la importancia de esas prácticas en su vida cotidiana y también en su vida profesional. Y en cuanto a los factores políticos, podríamos considerar, por ejemplo, las orientaciones de los gobiernos en torno a la enseñanza de la lectura y la escritura, que también aquí encontramos lo mismo que pasa con las instituciones, ¿no? Los gobiernos, de acuerdo con su línea de pensamiento, con su línea de acción, priorizan unos tipos de prácticas y eso es justamente lo que generan las políticas de educación. Y pues por supuesto también un aspecto que tiene que ver con lo económico, que es la inversión en investigaciones sobre lectura y escritura. Y con respecto a estos factores, ¿podría responderme cuál de estos tres es el que más afecta a la alfabetización? Bueno, para mí realmente los tres, solo que cada uno genera un impacto significativo para la persona en una etapa diferente de su vida. Me explico, el factor familiar, por ejemplo, ejerce un impacto importante en los primeros años de formación, es decir, más o menos hasta los 7 años. Luego, el factor educativo comienza a tener un peso grande en las prácticas de lectura y escritura, digamos, porque es como una etapa de escolaridad en la que se empiezan a trabajar, o, digamos, prácticas más complejas. Y finalmente el factor político permea, digamos, estas prácticas desde la escuela hasta la universidad, pero yo siento que es en esta última etapa donde se puede ver más su efecto, dado que la esfera de habla, esfera de la comunidad hablante a la que intentamos ingresar en la educación superior, es mucho más estrecha y especializada. Entonces ahí es donde se puede ver mucho mejor el impacto de las políticas públicas en la educación. Por último, me gustaría si podría recomendarnos una de sus investigaciones o de otro colega acerca de la alfabetización. Bueno, hay muchos estudios actuales que me parece que tienen importancia capital, de hecho los podemos compartir en físico. Uno de ellos son los estudios que ha hecho Federico Navarro. Él es un investigador argentino que actualmente reside en Chile y se ha especializado sobre la investigación digamos, sobre las prácticas de lectura y escritura. Él en 2017 sacó una propuesta teórica muy interesante justamente sobre la enseñanza de la alfabetización en educación superior a partir del concepto de género discursivo, que me parece realmente muy valiosa y muy
cercana también a mi propio punto de vista en torno a los procesos de alfabetización. Este mismo investigador tiene un grupo con dos investigadoras más. Entonces está Federico Navarro, Natalia Ávila y Lina Callarango, que hablan sobre procesos de alfabetización, sobre todo de escritura, y tienen en cuenta un concepto muy bonito que es el de la función epistémica de la escritura, es decir, que los estudiantes no solamente aprenden a escribir en el proceso, sino que también aprenden conceptos, relaciones entre conceptos, aprenden, digamos, una cantidad importante de información mientras aprenden. Entonces, eso creo que es otro estudio bien interesante que les puedo compartir. Desde el grupo GIPELET, que es el grupo donde yo trabajo, hemos abordado mucho la comprensión de textos escritos. Entonces, hemos hecho estudios sobre la importancia que tiene la presencia o ausencia de ciertos elementos textuales en la comprensión, el efecto que puede llegar a tener la complejidad textual en la comprensión de estudiantes universitarios, que pues, nosotros investigamos en educación superior. Y también, de hecho, en 2018 y 2019 se estuvo llevando a cabo un proyecto de investigación que fue una intervención pedagógica para enseñarles a nuestros estudiantes a activar su conocimiento previo y de esta manera lograr una mejor comprensión de textos especializados. Entonces, digamos que esas son apuestas, a mi modo de ver, muy valiosas en torno al tema de la lectura, la escritura en educación superior. Y por último, bueno, me voy a autorreferenciar también el estudio que actualmente estoy haciendo como tesis de doctorado, trata sobre el papel que puede tener la autorregulación emocional en la comprensión cuando estamos leyendo textos que contrarían nuestras creencias. Esta investigación da relevancia también a factores personales y experienciales que usualmente no eran tenidos en cuenta en una actividad tan cognitiva como lo es la comprensión textual. Bueno, eso ha sido todo por la entrevista y el maestro Tomás y yo le agradecemos su participación para llevar a cabo esta entrevista, la cual fue realizada con el propósito de conocer su opinión como experta en el tema de alfabetización. Gracias por disponer un momento de su tiempo para contestar los cuestionamientos. Quedamos atentos a seguir colaborando con usted. Muchas gracias. Claro que sí, a ustedes gracias. Que tenga buen día. Igual. Es un gusto poder conocerlo y gracias por brindarnos un momento de su tiempo para esta entrevista. Claro que sí, con todo gusto, estamos listos. Bueno, y si le parece, iniciamos. Muy bien, adelante. Bueno, primeramente quisiera nuevamente agradecerle por darnos un momento de su tiempo para esta entrevista y también al maestro Tomás, quien también se encuentra dentro de esta videollamada, para ponerme en contacto con usted. Reconocemos su disponibilidad y disposición para contestar esta serie de preguntas relacionadas con la alfabetización, siendo usted experto en el tema. La entrevista se lleva a cabo con el fin de conocer las concepciones que tienen los expertos en el tema de la alfabetización y sus experiencias al investigar esta área. Gracias por participar en este estudio. Como ya se lo ha comentado el maestro Tomás, esta entrevista tiene fines de investigación y por ello estaré grabando la entrevista y posteriormente será subida al canal de YouTube del equipo de investigación, lenguaje, discurso y educación. Asimismo, esta entrevista será sistematizada y analizada para difundir a través de medios académicos como congresos o en artículos de entrevista. Asimismo, me ayudará con el proceso de publicación de mi tesis de investigación y concretamente en la sección de fuentes de investigación oral. Muy bien. Ahora comenzaré con algunas preguntas relacionadas con sus datos como investigador. Primeramente, me gustaría preguntarle si cuenta con alguna certificación como PRODEM o sí. Del PRODEP. El PRODEP, soy perfil PRODEP, perfil deseable PRODEP desde 2012. Tengo ya 12 años, 10 años, ya casi 11 años como perfil PRODEP. Y como miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, estuve 4 años como candidato y ahorita estoy empezando como nivel 1. Tengo
reconocido por 5 años. Este es el primero, el 23 hasta 2027 como SNI 1. ¿Podría decirme si forma parte de algún equipo de investigación o red académica? Sí, desde luego que sí. Mire, en la escuela normal formo parte de un cuerpo académico que se llama Formación Docente en la Enseñanza y Aprendizaje del Lenguaje. Es un cuerpo académico en consolidación y además pertenezco a una red nacional de formación docente, al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, al COMIE, a la red de investigación del Estado de Durango, REDIE, a la REDIESH, la red de investigación en Chihuahua, REDIESH, educativa en Chihuahua. Y bueno, esos son los cuerpos o redes a las que pertenezco. La tercera pregunta es un poco referente al tema, es ¿cuántos años se ha dedicado al estudio de la alfabetización? Al estudio de la alfabetización, pues desde que iniciamos con el cuerpo académico, como en 2012, tenemos como 10 años trabajando este tema. Aproximadamente 10 años. Por último, ¿cuáles son sus estudios? Nombre del grado. Mire, bueno, soy maestro de educación primaria. Profesor, mi primer título fue de profesor de educación primaria. Posteriormente licenciado en educación primaria, licenciado en matemáticas en educación media, maestro en educación campo práctica docente, es la maestría, y el doctorado en ciencias de la educación. Ahora doy inicio con las preguntas relacionadas con el tema de investigación. Así. Primero me gustaría que me respondiera, ¿qué es para usted la alfabetización como objeto de estudio? Bueno, la alfabetización como objeto de estudio. La alfabetización, bueno, vista ya como objeto de estudio, es un proceso que se desarrolla pues, en el ámbito educativo, por una parte, pero también es un proceso que se desarrolla desde los hogares, se desarrolla en la calle, en todos lados. La alfabetización es un proceso que se da en todos lados, donde haya eventos alfabetizadores, portadores de texto o cualquier cosa relacionada pues con la cultura escrita. Entonces, desde la casa, en la familia, en la calle, en las tiendas, hay muchos portadores de textos y también hay actos alfabetizadores. O sea, la gente que está escribiendo, la gente que está leyendo, son actos alfabetizadores. Un niño que ve a una persona escribir o leer está aprendiendo algo sobre la alfabetización. Sabe que sirve para algo, se utiliza, está haciendo para algo, para comunicar. Bueno, eso ya sirve pues para eso. Y además, en el ámbito educativo, pues es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque es la fase inicial con la que se inicia pues una trayectoria académica. O sea, es súper importante este punto, es básico el hecho de llevar esta primera fase de la alfabetización, de aprender a leer y escribir. De ahí se detonan una serie de acciones alfabetizadoras y formadoras desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y finalmente en el ámbito de la educación superior. Entonces, aquí en especial se ha dado un especial énfasis a la alfabetización inicial, pues que es la parte que estudiamos nosotros, la alfabetización que se da en la primaria sería primero y segundo grado y también pues en el preescolar, la etapa de preescolar, todo eso lo que corresponde a la etapa escolarizada, desde preescolar y primaria pues, hasta segundo grado. Y implica pues revisar cómo se está desarrollando ese proceso, cómo está impactando, cuáles momentos están generando problema, qué
soluciones ha habido y pueden haber para mejorar los procesos de alfabetización. En lo general, ese sería pues el objeto de estudio en relación a la alfabetización, que tiene que ver con comprender ese proceso, qué es la alfabetización, cómo se da como un objeto, cómo se construye como objeto por parte de los niños y cómo se enseña por parte de los maestros. Esos tres elementos serían los que formarían parte pues, de la alfabetización como objeto de estudio. La segunda pregunta es, con base a su experiencia, ¿cuáles son las metodologías de la investigación que recomienda para el estudio de la alfabetización y por qué? Bueno, las metodologías para investigar el asunto de la alfabetización son todas. O sea, no es exclusiva, no hay una metodología exclusiva. Lo que sí tenemos que ver es cuál es el propósito de una investigación y de acuerdo al propósito, entonces hay metodologías que son más adecuadas que otras. Entonces, tenemos que ver cuál metodología sería más adecuada. Por ejemplo, si quiero revisar un proceso individual de un niño, un estudio de caso, por ejemplo, ahí estaría el estudio de caso. Quiero ver cómo evoluciona este niño y hacer un análisis longitudinal, cómo se va en preescolar y primaria y hacer el análisis en un estudio de caso. Pero igual si son procesos cualitativos los que habría que indagar, pues serían investigaciones cualitativas, ya sea de la teoría fundamentada, un tipo de etnografía, también el método clínico que también puede utilizarse para estudiar la fenomenología, etcétera, ¿no? Pero también podría ser cuantitativa, es decir, cuando queremos investigar algo con relación a la alfabetización que involucra una cantidad grande de personas, por ejemplo, el CISAT, el Sistema de Alerta Temprana sobre la Lectura. Tenemos un estudio de la región aquí en Chihuahua, implica como a 10,000 niños. Con los puros datos que están ahí en el sistema, como 10,000 niños, cómo están siendo evaluados con respecto a la lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría procesos donde involucra mucha gente y tendrían que ser cuantitativos. Y cuando se refiere pues a datos muy especiales de revisar procesos, sobre todo cuando son procesos individuales, tendría que ser cualitativo. Y está la opción de hacer procesos cuantitativos y cualitativos para responder a propósitos específicos que incluyeran los dos tipos también, que serían los métodos mixtos. Entonces cualquiera de esos puede ser, depende del objetivo que tengamos para la investigación. La siguiente pregunta es, considerando su conocimiento teórico, ¿cuáles cree que son los factores familiares, educativos y políticos que influyen en la enseñanza de la alfabetización? Bueno, desde el punto de vista familiar, el contexto familiar es fundamental. Hay contextos muy pobres. Hay contextos muy pobres que no desarrollan, no son tan buenos pues como para desarrollar procesos alfabetizadores, que son muy limitados. Entonces, pues estos contextos familiares que son pobres, pues generalmente o son del medio rural o son de personas que académicamente no tienen buen nivel o que pues están muy ausentes también a veces, o no hay atención en la familia, por ejemplo. Son factores pues que se detonan por la cuestión económica, por la cuestión académica dentro de la familia. Pero igual también hay familias que alfabetizan a sus hijos. El mismo medio, los hermanos mayores, todos los actos de lectura y escritura que se dan son adecuados, bueno, pues ahí se alfabetiza mucho mejor.
Y pues el ámbito educativo, esos factores educativos, pues tienen que ver con los enfoques, con las capacitaciones, con la formación de los maestros, con la estructura educativa que hay, eh, con los materiales, con la disposición de la gente, de asesores, etcétera. Toda una estructura educativa que pueda apoyar los procesos de alfabetización. Entonces, es un factor importante, son factores que están ahí. Entonces, lo material, lo académico, formativo, las capacitaciones, el tiempo, etcétera, ¿no? Y en lo político, el asunto político, pues aquí más bien tendría que ver con las políticas educativas, yo creo. Políticas educativas, qué tanta importancia se le puede dar a esta parte, a esta etapa de la formación, ¿no? De la formación, en la formación en los maestros y en los procesos que se dan en educación básica para la alfabetización. Que haya el espacio, que haya lo necesario desde las políticas educativas para que se creen ambientes alfabetizadores o las condiciones mejores para que la alfabetización se desarrolle mucho mejor en las escuelas y en los contextos donde viven los niños. Y con respecto a estos, Sí. y con respecto a estos factores, ¿podría responderme cuál de estos tres factores, familiar, educativo, político, es el que más afecta a la alfabetización? Bueno, yo lo veo más entre lo familiar y lo educativo, que son los más próximos. Y ahí va a variar un poquito. ¿Por qué? Porque como hay factores, como hay contextos educativos muy buenos, los hay malos también. Entonces, en términos generales, no sé si habrá más malos que buenos, tal vez sí, en lo familiar. Pero, pues yo no ocuparía pues tanto a los padres de familia. ¿Por qué? Porque no son especialistas en eso. Entonces la escuela tiene que asumir y tiene que compensar lo que la familia no da. Si la familia no da, no aporta, la escuela tiene que compensar. Los que ya llegan más alfabetizados, pues qué bueno, ahí siguen y van a cursar muy bien todo, pero los que no tienen contexto tan bueno, cuando los factores familiares limitan la alfabetización, entonces la escuela tiene que ser compensatoria de ese contexto, tiene que complementar, ¿no? Tiene que haber un complemento y los docentes tenemos que ser sensibles a cuando sucede eso. Inclusive los niños que ni materiales llevan, entonces tenemos que compensarles, a veces hasta con materiales, dedicarles mayor tiempo. Entonces, cuando falla el asunto familiar, el educativo compensa lo que falta allá, pero eso pues tiene que ver mucho con los maestros, con la sensibilidad que puedan tener y el compromiso con los casos de los niños cuyos contextos son desfavorables. Entonces, más bien esos dos, y en ese sentido pues sería. Por último, me gustaría si podría recomendarnos una de sus investigaciones o de otro colega acerca de la alfabetización. Bueno, pues de alfabetización tengo un texto que habla sobre la segmentación, ¿sí? Y de dónde se puede derivar los problemas de segmentación. Los problemas de segmentación puede ser hiposegmentación, hipersegmentación o una hipersegmentación. O sea, que no separe las palabras, que estén juntas, hiposegmentación, que las separe de más, o sea, que haya separaciones inclusive dentro de las palabras, en fragmentitos, es hipersegmentación, o que haya una combinación de las dos. Es un artículo ese sobre la segmentación del texto. Se me da que está interesante y pues tiene que ver con la metodología utilizada según los resultados. Otra que es sobre la comprensión lectora, que abarca pues en cualquier nivel la comprensión lectora y
el rendimiento académico, que ese es un texto que sirve más para el asunto de cómo evaluar la lectura. Y viene una serie de tablas y de propuestas de cómo evaluar la lectura y de cómo esa comprensión lectora pues tiene que ver con eso. Y bueno, esas dos yo creo que serían las que... Hay una lectura de enfoques y tendencias de la formación, bueno, eso más bien con la formación docente, pero la alfabetización, esos dos yo resaltaría, pues. Muchas gracias. No hay de qué. El maestro Tomás y yo le agradecemos su participación en esta entrevista, la cual fue realizada con el propósito de conocer su opinión como experto en el tema de la alfabetización. Gracias por disponer un momento de su tiempo para contestar estos cuestionamientos. Quedamos atentos a seguir colaborando con usted. Muchas gracias y que tenga un buen día. Es un gusto conocerla, investigadora. Primeramente quisiera agradecerle por la oportunidad brindada para poder llevar a cabo esta entrevista. Y también al maestro Tomás por ponerme en contacto con usted. Reconocemos su disponibilidad y disposición para contestar esta serie de preguntas relacionadas con alfabetización, siendo usted escogida como experta en el tema. La entrevista se lleva a cabo con el fin de conocer las concepciones que tienen los expertos en el tema de la alfabetización y sus experiencias al investigar esta área. Gracias por participar en este estudio. De nada. Como ya lo ha comentado el maestro Tomás, esta entrevista tiene fines de investigación y por ello estaré grabando la entrevista y posteriormente será subida al canal de YouTube del equipo de investigación Lenguaje, Discurso y Educación. Asimismo, esta entrevista será sistematizada y analizada para difundir a través de medios académicos como congresos y en artículos de revista. De igual manera, me ayudará en el proceso de publicación de mi tesis de investigación, concretamente en la sección de fuentes de investigación oral. Ahora comenzaré con algunas preguntas relacionadas con sus datos como investigadora. Primeramente, me gustaría preguntarle si forma parte de algún equipo de investigación o red académica. Bueno, soy profesora de la Universidad, Universidad O'Higgins, perdón. Ahí no formo parte de un equipo investigador, formo parte de otro equipo investigador en otra universidad, en Adolfo Ibáñez, pero que tiene que ver con un estudio sobre el lenguaje inclusivo que estamos llevando a cabo desde el año pasado. La siguiente pregunta es, ¿cuántos años se ha dedicado al estudio de la alfabetización? Desde el 2016, más que al estudio, a la práctica. Soy profesora de alfabetización académica desde ese entonces hasta la fecha. ¿Cuáles son sus estudios? Nombre del grado. Soy profesora de lengua castellana y comunicación, licenciada en lengua y literatura por la Universidad Católica de Valparaíso. Soy magíster en lingüística con mención en lengua española por la Universidad de Chile. Y ahora voy a entrar a un doctorado, ahora empiezo el 13 de marzo, un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile también. Ahora doy inicio a las preguntas relacionadas con el tema de la investigación. Primero me gustaría que me respondiera qué es para usted la alfabetización como objeto de estudio. Yo creo que como objeto de estudio, la alfabetización académica tiene como varios deslindes, ¿no? Como en una primera instancia me parece que la alfabetización académica es como de compleja definición, en tanto podríamos aludir a que pretende, ¿cierto?, el desarrollo de competencias comunicativas relevantes para las y los estudiantes hoy en día en sociedad, ¿no? Este desarrollo de competencias, de destrezas, de habilidades, tiene que ver con el contexto en el que ellos se encuentran, con el capital cultural que las y los estudiantes tienen. Entonces, como objeto de estudio me parece muy interesante y me parece que la definición puede ir por ahí, que tiene que ver con que es una instancia de aprendizaje, una vía de aprendizaje también, una herramienta comunicativa que les entrega a las y los estudiantes destrezas básicas para su desempeño como estudiantes y como futuros profesionales, ¿cierto? Generalmente se tiende a decir como cuando ustedes sean profesionales, cuando ustedes bla bla, pero dentro del desempeño universitario también es súper relevante que las y los estudiantes vayan generando estas habilidades
de lectura, escritura y oralidad, para comprender cómo comprenden, para estar atentos de cómo están entendiendo, de cómo están aprendiendo, de cómo están aprehendiendo el mundo, ¿cierto? De cómo están haciendo las abstracciones suficientes y necesarias para que el aprendizaje sea realmente significativo. Entonces, en ese contexto, creo que es importante también hacer la bajada de que no son habilidades para el futuro, sino que también para el presente de las y los estudiantes. La segunda pregunta es, con base en su experiencia, ¿cuáles son las metodologías de la investigación que recomienda para el estudio de la alfabetización y por qué? Yo creo que desde afuera, creo que metodologías más adecuadas son todas aquellas que puedan pesquisar cómo las habilidades se van ganando, se van desarrollando en el tiempo. Me parece que esa sería como una metodología adecuada, dada la naturaleza de la alfabetización académica, que tiene que ver con un aprendizaje de tipo procedural, ¿no? Como tiene que ver con el desarrollo de habilidades a través de procesos, me parece que desde fuera la investigación respecto de la alfabetización académica tiene que hacerse cargo desde el momento uno, desde que el estudiante se somete a los estudios de alfabetización académica, hacia los otros momentos, ¿cierto?, en el tiempo, durante el desarrollo de su profesión y de adquisición de sus conocimientos. Entonces, creo que la investigación debiese pesquisar esos momentos que tienen que ver con los procesos que los estudiantes van desarrollando, teniendo, por una parte, y por otra parte, me parece que la metodología de teoría comparada también es relevante, porque hoy en día también se está señalando que precisamente es importante también lo sociocultural, ¿no? Como una perspectiva más ecológica respecto de la enseñanza de la alfabetización académica. Entonces, desde fuera pienso que comparar, ¿cierto?, las visiones, la teoría entre las autorías diversas que coexisten hoy en día, también es una manera adecuada de acceder a este punto de análisis, de acceder a este objeto de estudio. La siguiente pregunta es, considerando su conocimiento teórico, ¿cuáles cree que son los factores familiares, educativos y políticos que influyen en la enseñanza de la alfabetización? Ya, eso es súper relevante porque, por ejemplo, como yo he tenido la experiencia de trabajar en diversas universidades con distintos tipos de estudiantes. Evidentemente, aspectos familiares tales como la condición socioeconómica sí va a tener inferencia, sí va a influir en el modo en cómo las y los estudiantes escriben. También el ambiente familiar va a tener influencia en la manera en cómo los estudiantes conciben su propio proceso de escritura. Hay ocasiones en las que a estudiantes de ingenierías, por ejemplo, señalan su disconformidad respecto de la enseñanza de la alfabetización académica porque piensan que van a llegar a la universidad y solamente van a tener ramos relacionados con matemáticas o ciencias, ¿no? Sin embargo, eso no es así. La universidad no es un espacio unidireccional en donde se aprende solamente una disciplina, ¿no? Sino que es un espacio precisamente en el que se deben de desarrollar todas las habilidades necesarias y suficientes para que los profesionales sean los mejores profesionales para nuestro país, para el progreso de la sociedad, etcétera. Entonces creo que respecto de lo familiar, la condición socioeconómica, las motivaciones que cada quien tenga o la predisposición también que tengan hacia el aprendizaje van a influir. Respecto de ¿me puede repetir cuál era el otro? ¿Familiar? Político. Sociopolítico. Político. Respecto a lo político también, evidentemente, la alfabetización académica se liga con la expresión, ¿cierto? Con la expresión comunicativa de las y los estudiantes. Entonces, si estamos en algún contexto más o menos adverso, por ejemplo acá en Chile en 2019, hubo una revuelta social, eso sí va a influir tanto en la predisposición que las y los estudiantes tengan para desarrollar sus escritos, en las temáticas que los estudiantes van a abordar en sus escritos también, cuando por ejemplo se trata de ensayos libres, porque evidentemente el contexto sociopolítico o lo político va a estar relacionado con o va a permear también las redes de la mente, ¿no? Y de lo que las y los estudiantes quieren desarrollar. No sé si me falta uno, ¿no? No, es familiar, escolar y político, sí, está bien. Ya, ahí están como sí. Las tres.
Y con respecto a estos factores, ¿podría responderme cuál de estos tres es el que más afecta a la alfabetización? Yo creo que no podríamos establecer como una jerarquización entre estos factores, pues creo que todos son relevantes y todos están implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Como profesoras, nosotros sabemos que la condición socioeconómica, la educación preescolar o educación secundaria que tienen los estudiantes antes de entrar a la universidad también va a afectar el desempeño. Bueno, hay estudios que señalan que estudiantes que no vienen como de tan buenos colegios sí se les hace un poco más difícil el primer año de universidad, pero que luego se va como regulando esa dificultad a lo largo de los años, siempre y cuando los estudiantes pongan de su parte también, ¿cierto? Entonces, yo creo que todos estos factores implicados tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de las habilidades comunicativas básicas para la vida universitaria son relevantes. Ahora creo que el factor en la universidad misma, como profesora yo, por ejemplo, de alfabetización académica, es muy relevante porque uno tiene que ser capaz de comprender todas estas diferencias respecto a las brechas sociales que existen en nuestra sociedad, ¿cierto? Sobre todo latinoamericana, para ponerle mucha atención a esos espacios donde la inequidad puede provocar distintos resultados de enseñanza-aprendizaje que no tienen que ver con las capacidades de los estudiantes, sino que tienen que ver con su historia familiar, con su historia escolar, con su contexto social, etc. Entonces, por eso creo que todos estos factores están absolutamente imbricados y creo que quizás si pudiéramos hacer una especie como de triángulo, poner a la cabeza lo relativo a que la enseñanza en la universidad debe hacer foco en que existen y coexistirán todas estas problemáticas, o más que problemáticas, no son problemáticas, todos estos factores en el desarrollo y en el desempeño de los estudiantes. Por último, me gustaría si podría recomendarnos una de sus investigaciones o de otro colega acerca de la alfabetización. Sí, yo recomiendo a Federico Navarro, es un autor argentino, se desempeña en la Universidad de O'Higgins, es mi colega. Federico Navarro ha desarrollado una larga teorización respecto de la alfabetización académica. Hay un libro gratuito descargable suyo que tiene que ver con la educación de la alfabetización académica y la inclusión en la educación. Está muy interesante ese libro y está de libre disposición. Lo recomiendo muchísimo. Él está muy al tanto de todo. Teresa Lilis, también que se ha dedicado a la alfabetización académica, ella trabaja en Europa y ella ha puesto de relieve precisamente este último tema que yo te venía contando respecto de las brechas socioculturales que van a implicar en el desarrollo de las habilidades de los distintos estudiantes hoy en día, ¿cierto? Sobre todo con el acceso a la educación superior, por lo menos acá en Chile, cada día hay más acceso a la educación superior, por lo tanto hay más personas de distintos contextos socioculturales, socioeconómicos que están accediendo a la educación superior, entonces hay que poner mucho énfasis a eso. Otra autora es Gardner, el nombre es Tracy Gardner. Ella tiene es muy útil su lectura respecto del diseño de tareas de lectura y escritura para las y los profesores. Si uno está recién introduciéndose al tema de la educación, esta autora es la correcta porque va a señalar varios tips respecto tanto de la preparación de las tareas de escritura, respecto de lo claro que tenemos que ser cuando estamos pidiendo un producto escrito, etc. Entonces yo creo que estos tres autores están muy recomendados para la alfabetización académica hoy en día. Bueno, ese ha sido todo por la entrevista. El maestro Tomás y yo le agradecemos su participación en esta, la cual fue realizada con el propósito de conocer su opinión como experta en el tema de la alfabetización. Gracias por disponer un momento de su tiempo para contestar los cuestionamientos. Quedamos al tanto de seguir colaborando con usted. Muchas gracias y que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias a usted. Buenas tardes. Primeramente quisiera agradecerle por la oportunidad brindada para llevar a cabo esta entrevista. También al maestro Tomás por ponerme en contacto con usted. Reconocemos su disponibilidad y disposición para contestar esta serie de preguntas relacionadas con alfabetización, siendo usted escogida como experta en el tema.
La entrevista se lleva a cabo con el fin de conocer las concepciones que tienen los expertos en el tema de alfabetización y sus experiencias al investigar en esta área. Gracias por participar en este estudio. Como ya se le ha comentado al maestro Tomás, esta entrevista tiene fines de investigación y por ello estaré grabando la entrevista y posteriormente será subida al canal de YouTube del equipo de investigación, lenguaje, discurso y educación. Asimismo, esta entrevista será sistematizada y analizada para difundir a través de medios académicos como congresos o en artículos de revista. Asimismo, me ayudará con el proceso de publicación de mi tesis de investigación, concretamente en la sección de fuentes de investigación oral. Asimismo, comenzaré con algunas preguntas relacionadas con datos generales como investigadora. Primeramente, me gustaría preguntarle si cuenta con alguna certificación como PRODEM o sí. Sí, así es. Cuento con el perfil deseable, PRODEM, y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. ¿Podría decirme si forma parte de algún equipo de investigación o red académica? Si es así, me indica los nombres. Soy integrante del Cuerpo Académico de Innovación Educativa. Soy adscrita a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Y sí, colaboro en una red, la red de Cultura Escrita y Comunidades Discursivas. Justamente tiene como objeto de estudio las literacidades. La tercera pregunta es un poco referente al tema, es ¿cuántos años se ha dedicado al estudio de la alfabetización? Pues propiamente desde que terminé el doctorado, mi interés por la línea de la alfabetización viene desde mi formación en el programa de maestría y doctorado, pero concretamente como investigadora desde el 2012 que empiezo a formar parte de la planta de profesores de tiempo completo en la universidad. Por último, ¿cuáles son sus estudios? Nombre del grado. Yo soy doctora en psicología educativa y mi área de especialización justamente tiene que ver con este aspecto de la alfabetización. Si le parece, ahora doy inicio a las preguntas relacionadas con el tema de investigación. Primero me gustaría que me respondieran, ¿qué es para usted la alfabetización como objeto de estudio? Pues mira, actualmente, si lo diría en una sola palabra, tiene que ver con el estudio o abordar los fenómenos, lo que es la lectura y la escritura, y también la oralidad. Sin embargo, referirnos a estos fenómenos, ahora sí que dependiendo desde el marco teórico, el marco de referencia, podríamos hablarlo como alfabetización, como literacidad, como múltiples literacidades, es decir, este cambio de concepción de entender lo que es la adquisición de la lectura y la escritura en una primera fase y posteriormente cómo estas habilidades se conforman o se constituyen como herramientas de aprendizaje, es decir, aprendemos a leer y escribir, pero también una vez que adquirimos estas habilidades nos permiten, aprender los diferentes conjunto de disciplinas que forman los currículos escolares. Pero también un cambio de concepción tiene que ver con que la enseñanza o el promover espacios que permitan la adquisición y que permitan también el desarrollo de una serie de habilidades o estrategias para leer y escribir, para aprender, contrario a lo que se concebía que era únicamente responsabilidad de la educación básica. Desde hace al menos 20 años pone la idea que estas habilidades deben ser objeto de enseñanza en los diferentes niveles educativos. ¿Por qué? Porque
adquiriendo, digamos, un mayor grado de complejidad conforme vamos transitando en los diferentes niveles educativos. Asimismo, también estas habilidades, si bien se pueden entender como una cuestión general, también hay que entender su carácter situado, es decir, leemos y escribimos de diferente forma dependiendo de las disciplinas. No leemos, no escribimos de la misma forma si estamos en el ámbito de la historia, si estamos en el ámbito de la química o de la física o del derecho, principalmente hablando en instituciones de educación superior. Y también a esto se le añade la complejidad en que estas formas de alfabetización o literacidades propiamente, pues son más complejas y hay múltiples literacidades, por decirlo así, múltiples formas de leer y escribir, y que también es un movimiento que está surgiendo, reconocer estas alfabetizaciones o literacidades previas, lo que se reconoce también como literacidades vernáculas, y que también influyen en los procesos o en la configuración de los lectores y escritores. Muchas gracias. La segunda pregunta es, con base en su experiencia, ¿cuáles son las metodologías de la investigación que recomienda para el estudio de la alfabetización y por qué? Mira, decir que una metodología es mejor que otra, desde mi punto de vista, creo que sería reduccionista. Creo que dependiendo del objeto de estudio, dependiendo de la complejidad de la pregunta, de lo que se quiere lograr, es el método idóneo. Estamos hablando si es un método cualitativo, un método cuantitativo o un método mixto. Y también estas metodologías van acorde a los posicionamientos teóricos que tenemos. Por ejemplo, estudios más desde el ámbito de las literacidades, este ejemplo que te ponía de reconocer las literacidades vernáculas, pues ponen más por estudios etnográficos, estudios cualitativos. Desde posicionamientos teóricos más desde la línea de alfabetización, quizás estamos asociados más con un paradigma cuantitativo, pero creo que en su conjunto brindan evidencia que nos permiten, conocer y poder también intervenir sobre estos fenómenos. Particularmente soy de la idea que el método es adecuado en la función del objetivo que nos planteamos. Es decir, cada método tiene una función en particular. Cabe decir que también soy simpatizante más de la línea cuantitativo, pero reconozco también el poder explicativo de otros métodos. La siguiente pregunta es, considerando su conocimiento teórico, ¿cuáles cree que son los factores familiares, educativos y políticos que influyen en la enseñanza de la alfabetización? Son procesos muy complejos. Si hablamos desde el punto de vista político, podría señalar dos cuestiones. Una que tiene que ver con desde la educación básica, es decir, la forma en cómo se diseñan y se implementan los programas educativos, el proceso de formación y actualización del profesorado para que lleven a cabo estos programas educativos es una limitante. ¿Por qué? Porque pues, cada sexenio va cambiando de programa educativo y generalmente se implementan casi al final, digamos, de ese sexenio. Entonces, pues inician de manera muy abrupta para los profesores. No hay un proceso de actualización como tal, desde mi punto de vista, desde mi opinión. Y también no hay un proceso de evaluación de cuál es el impacto de estos programas que tienen finalmente en el aprendizaje de los estudiantes. Eso por un lado. Por otra parte, esto si hablamos en educación básica, si hablamos en nivel superior, creo que hace falta, hay instituciones, sobre todo en México, estoy hablando principalmente de instituciones privadas, que han reconocido la importancia de enseñar y a leer, escribir en las disciplinas. Y casos muy puntuales de educaciones, de instituciones de educación superior,
Pero en ese sentido, bueno, creo que hace más falta este reconocimiento o sensibilización, al menos en las instituciones de educación superior. Esto en el ámbito político. También creo que en la formación de lectores, si hablamos de una política o cultura de lectores, que si bien han existido políticas, creo que tiene que ver con las formas en cómo se implementan, es decir, generar una cultura de lectores. Y para esto pues también se tienen que generar una serie de espacios y de recursos que permitan generar esta cultura. Como un ejemplo, no sé, servicios desde las bibliotecas públicas, por decirlo de alguna forma, pero también el acceso, digamos, a los materiales. Por un ejemplo, no sé, si vas a comprar un cuento para un niño, tú sabrás cuánto cuesta un cuento para un niño, entre 150 pesos, 250 pesos, que eso para una familia de escasos recursos, pues quizá no se lo se pueda permitir. Entonces tiene que ver también con el acceso a los recursos, los materiales. El otro punto era la cuestión de la familia. Creo que la familia juega un rol importante en la formación de lectores. ¿Qué quiero decir con esto? Me atrevo a decir que un niño no desarrolla el gusto o el hábito o el placer por la lectura por encargo, sino que se tiene que generar también un espacio desde las propias familias, que la lectura sea parte, digamos, de la cultura de la familia, o que sea un valor cultural, ¿sí? Esta percepción de la lectura tiene un valor y es parte de mi vida diaria, y eso lo observo en la familia. Entonces también tiene un rol crucial en la formación de los lectores. Y con respecto a estos factores, ¿podría responderme cuál de estos tres, familiar, educativo o político, es el que más afecta a la alfabetización? Yo creo, digamos, no tendría la suficiente evidencia para decir cuál afecta o incide en mayor medida. Mi postura es que los tres factores influyen, ¿sí? Y tiene que haber un equilibrio, o ambos agentes, ambos sectores o ambos agentes deben cumplir la función. Es como un engranaje. Entonces, si una parte falla, pues, digamos, no se logra el objetivo. Soy partidaria de esta idea de que todos los actores tienen una función para que, bueno, pues haya el desarrollo o formemos ciudadanos alfabetizados. Por último, me gustaría si podría recomendarnos una de sus investigaciones o de otro colega acerca de la alfabetización. Bueno, pues las últimas investigaciones que hemos estado haciendo es justamente indagar con profesores acerca de, sobre todo en nivel secundaria, cómo enseñan en secundaria pues la comprensión lectora. Un último artículo de carácter cualitativo es prácticas docentes en el ámbito de la enseñanza en español, un trabajo en colaboración con la doctora Xochitl Gómez Cordero, otro trabajo con el doctor Moisés, donde indagábamos las teorías implícitas de los profesores. Es decir, yo como profesor tengo una concepción, una teoría de lo que es la lectura, ¿sí? Tengo una concepción sobre los procesos lectores, y eso influye en la forma en cómo yo formo futuros lectores. Es un artículo que también está publicado, y bueno, que podría decir al respecto. Otros anteriores, más de carácter de intervención en educación primaria, con textos expositivos, que es del 2014, si no me falla la memoria. Estos últimos dos que mencioné son recientes, 2020 y 2022. El maestro Tomás y yo pues le agradecemos su participación en esta entrevista
la cual fue realizada con el propósito de conocer su opinión como experta en el tema de la alfabetización. Gracias por disponer un momento de su tiempo para contestar los cuestionamientos y quedamos atentos a seguir colaborando con usted. Muchas gracias y que tenga un buen día. Igualmente, Damaris, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.